Hermoso fantasma, de Aya Meduversó. Capítulo 4. Una vez en casa, la rubia se puso su pijama y acomodó su laptop en las piernas, decidida a investigar todo lo que pudiera para desenmascarar al ladino engañador de Terence Grantchester. Pronto encontró información de T. Graham. Sus ojos paseaban ávidos por la pantalla, deslizándolos con rapidez y moviendo levemente los labios siguiendo la lectura. Mientras avanzaba, sus ojos se iban abriendo de par en par y su corazón se aceleraba. Terence Graham G., 1897 a 1915, originario de Reino Unido. Se unió muy joven a la compañía Stratford de Nueva York, en la cual destacó rápidamente como actor. Y relataban una breve biografía donde decían que el chico era el hijo oculto de la gran actriz Eleanor Baker y que de manera por demás veloz se hizo de un nombre en Broadway, destacando por su impresionante talento y apostura. Hacían un recuento de las obras en que participó, dejando para el final la fatídica Romeo y Julieta. No se casó y no se supo que tuviera hijos, pues era muy joven todavía cuando falleció en aquel fatal accidente de extrañas circunstancias. Pesados reflectores se soltaron durante el ensayo general de la obra, mismos que cayeron directamente sobre el joven, quien lamentablemente perdió la vida en el mismo lugar debido a las graves heridas sufridas. Años después se confirmó el rumor de que no había sido realmente un accidente, sino que había sido provocado. Pero nunca lograron esclarecer ni el motivo ni a los autores material e intelectual del crimen, amén de que el delito ya había prescrito. «Dios mío, qué horrible. ¿Quién pudo hacer algo así?», se espantó la chica de la maldad que pueden albergar algunos corazones. Siguió investigando más, pues no encontraba nada de algún hijo oculto del británico. Pensaba que así como él lo había sido de la señorita Baker, después pudo saberse de algún retoño del actor. Así investigó en páginas especializadas en teatro clásico, entró en foros de discusión de fanáticos y hasta se registró para poder indagar más a fondo. La mayoría de los sitios que visitó sí tenían información referente a Graham, pero se enfocaban en su corta y fructífera carrera. En todos lados decían que había sido un hombre taciturno, silencioso y de fuerte carácter. Algunos lo habían catalogado de inmaduro y caprichoso. Otros decían que simplemente era celoso de su privacidad y dueño absoluto de su vida, y no le gustaba que nadie deseara intervenir en ella. Ya era de madrugada, pero la rubia, a pesar del cansancio, no se vencía, comentando en los mencionados foros e intentando obtener más datos de la vida del chico. Sabía que era difícil, pero no imposible. Su insistencia rindió frutos y tuvo muchísima suerte, pues había una persona activa en uno de esos foros que era descendiente directa de Karen Clyce, quien fuera compañera del mismísimo Terence en la compañía Stratford. Se abre una ventana de conversación. ¿Por qué tanto interés en Graham?, le preguntó Adrian, una mujer ya mayor que era nieta de Karen. Curiosidad, estoy trabajando en la remodelación del Winter y me encontré de casualidad un afiche donde el señor Graham aparece. Era como un sueño. Y bueno, además me agrada la historia y conocer todo de los lugares que rediseño. Candy se había registrado como diseñadora de interiores y decía tener interés en el estilo decorativo de los años 20 y la historia de los teatros. Entiendo, tienes razón. Decía mi abuela que los afiches no le hacían justicia y que el verdadero Terence era muchísimo más apuesto y arrollador en persona. ¡Wow! ¡Qué privilegio el de la señora Jackson de conocerlo personalmente! Candy inserta emoticonos con corazones en los ojos. Jackson fue el apellido de casada de Karen. ¡Ja! Ya lo creo. Supongo que él tenía muchísimas admiradoras, ¿verdad? Si hasta yo lo soy ahora. Vaya que las tenía. Cuando yo era una jovencita, también interrogué a mi abuela sobre este tema. Ella accedió a contarme nada más porque yo era su pariente, pues lo que le sucedió a Terry, como ella lo llamaba, le afectó muchísimo y prácticamente se negó a hablar de él durante muchos años.
Candy tuvo la idea de que quizá Karen y Terence... ¿Eran novios? No, eran muy amigos. La abuela Karen fue prácticamente la única que tuvo el privilegio de llamarse amiga de él. Por eso es que le dolió tanto lo que le sucedió. Entiendo. Debió ser muy duro. Lo fue. Pero entonces el señor Graham no tenía amigos, novia o alguien especial. Sería fabuloso que hubiera un hijo oculto también y sus preciosos genes nos regalasen con un espécimen tan magnífico ahora. En verdad te impresionó el afiche, ¿eh? Y a usted también en su momento, ¿verdad? Tuché. Yo también pensé lo mismo y se lo dije a la abuela. Grave error. Cuando lo dije, sus ojos oscurecieron tanto que me asusté. ¿Por qué? Ella dijo que nunca habría ningún otro como el gran Terence Graham. Y yo le creo. Ella fue su confidente y seguramente conocía bien la historia que lo trajo de Inglaterra a Estados Unidos, pero se la llevó a la tumba. Lo que sí me aseguró, pues tenía conocimiento de primera mano, es que no tuvo ningún hijo escondido. ¡Qué lástima! Candy se empezaba a inquietar. Si no había tenido hijos, ¿cómo era posible que este Terry fuera idéntico a él? Quizá debería investigar mejor a Grantchester. También decía ser inglés, y Graham lo era. Sí, una verdadera tragedia. Me imagino que las fans se volvieron locas cuando él... Vaya que sí. Mi abuela y el hijo del señor Hathaway, que tuve el honor de conocer de muy pequeña, me contaron que el suceso fue prácticamente cosa de duelo nacional. Las mujeres lloraban como si se les hubiese muerto el marido, y los caballeros casi se sentían aliviados de que ella no representara competencia para ellos. Eso es muy cruel, se indignó la rubia. Sí, pero ¿quién los culpa? El señor Graham era como un príncipe que tenía locas a todas. Cierto, era divino. Alguien me contó que incluso las actrices se enamoraban de él. Bueno, la mayoría se entusiasmaban mucho, sí, pero él las ignoraba olímpicamente, lo que le ganó la fama de engreído. Ellas rápidamente se daban cuenta de que el tipo era casi inaccesible y lo dejaban ser. Solo hubo una que insistió mucho, pero se quedó con las ganas. Uy, ¿y quién era? Susana Marlowe. Oh, vaya. De hecho, ella iba a ser Julieta y era quien ensayaba con Terence en el momento del accidente. Susana vio todo y se quedó en shock. Tuvieron que darle un par de bofetadas para que reaccionara y luego unos calmantes, pues se puso histérica. Pero yo pensé que la Julieta de esa obra había sido precisamente la señora Jackson. Candy inserta un emoticono de carita pensativa. Lo fue. Después del suceso, Susana se puso muy mal. Estuvo en crisis varios días y después ya no fue capaz de volver a pararse en el escenario. Tuvieron que reemplazarla y mi abuela fue la elegida. La señorita Marlowe intentó volver a actuar un par de veces, pero simplemente se quedaba aterrada y no había modo. Luego de unos años se casó y tuvo un hijo, pero su esposo la dejó años después, pues al parecer nunca dejó su obsesión por Terence. Desapareció luego de eso. Dicen que enloqueció finalmente. Sí, estoy viendo en la red. Dice que terminó sus días internada en un hospital psiquiátrico y que no dejaba de repetir: fue mi culpa, fue mi culpa. Adrian escribe puntos suspensivos. ¿Sucede algo, señora Dickinson? Robert Hathaway, sir, y mi misma abuela siempre dijeron que Susana se había obsesionado con Terence, que no la dejaba en paz y que... ¿Sí? No debería decirte esto, Candy, pero bueno, ya pasaron demasiados años. Supongo que ya no importa. Ellos sospechaban que Susana pudo estar involucrada en el atentado. La rubia se quedó sin aliento por un momento. No entiendo. ¿A ella en qué le beneficiaba que él muriera? En nada, obviamente. Pero recuerda que Terence no le daba ni la hora, y ella realmente se obsesionó con él. Mi abuelita llegó a recibir sus amenazas de que se alejara de él. Decía que le pertenecía a ella y a nadie más.
¡Qué horror! Pobre mujer tan trastornada. Es una historia muy trágica. Sí que lo es. Pero quien fuera que haya provocado la muerte de Graham, y sean los motivos que tuvieran, truncaron una joven y hermosa vida, y un futuro deslumbrante, y todo para nada. Luego de eso charlaron un poco más, hablando de Karen y su posterior carrera en el naciente Hollywood, haciendo mancuerna con la gran Eleanor Baker. Finalmente se despidieron, quedando en platicar otro día, pues a pesar de la diferencia de edades, habían congeniado bastante bien. Eran ya casi las 4:30 de la mañana, y la muy terca rubia leyó un poco más acerca del Winter Garden, donde descubrió que después del incidente con el actor inglés habían empezado rumores de que el espíritu de Terence deambulaba por el recinto, pues se decía que se escuchaba su voz recitando líneas de Shakespeare y sucesos muy similares a los que sus actuales trabajadores reportaban. Lo último y más fuerte fue 25 años atrás, antes de que cerraran definitivamente el teatro, cuando sucedió el extrañísimo vendaval que arrasó con parte del escenario y butacas del frente, junto con algunos espectadores, y que provocaron que finalmente cerrara sus puertas y quedara abandonado. Incansable, Candy inició una breve búsqueda de Terence Grantchester, esta vez no en Facebook, sino directamente en Google. Lo que encontró la confundió más todavía. Terence G. Grantchester, 1897 a 1915. Primogénito del 14º duque de Grantchester, Richard Alexander Graham, y Eleanor Baker, actriz. Heredero al ducado de la casa Grantchester, que negó sus orígenes y herencia alejándose del Reino Unido y su familia paterna, para dedicarse a la actuación en Estados Unidos. Considerado la gran promesa del teatro en su tiempo, falleció trágicamente en un accidente de extrañas circunstancias que años después se supo fue provocado deliberadamente, sin que jamás se esclareciera el crimen. ¿Pero por qué?, exclamó la rubia, más sorprendida todavía y enojada. Y es que, bueno, al parecer Terence Graham y Terence Grantchester eran la misma persona, y resultaba claro al leer el nombre del joven aristócrata que prefirió ser actor. Pero, ¿acaso tuvo hermanos o algo y este Terry que ella conocía era descendiente directo de alguno de ellos? Y en todo caso, si pertenecía a una familia de nobles ingleses, ¿qué condenado interés podría tener en un viejo teatro de Nueva York? Si de seguro ni conoció a su antepasado. Siguió leyendo, cada vez más molesta, y lo que encontró la dejó peor. De inicio se decía que era hijo del duque con su esposa, pero después se supo que en realidad el joven heredero era el único vástago del primer matrimonio de Lord Richard con la actriz de Broadway Eleanor Baker, de quien se tuvo que divorciar para contraer segundas nupcias y poder recibir el ducado. Ahora sí estaba oficialmente hecha un lío. Este sujeto era un timador profesional de seguro. Pero a ella no le iba a ver la cara, no señor, como que se llamaba Candice Andley. Al día siguiente, con unas enormes y bonitas ojeras bajo los ojos, mismos que ocultaba tras unas elegantes gafas de sol, se dirigió a un estudio de diseño especializado en restauración de viejas fotografías, donde solicitó que le hicieran una copia de la que llevaba, pero que la restauraran, editaran a color y la limpiaran. El resultado fue inmejorable. Era nada más y nada menos que Terry Grantchester quien estaba en el papel. Aunque no lograron obtener el tono exacto de sus ojos, sí era una copia bastante fiel. Con esta imagen en mano e impresiones de la información localizada de TG en la web, se fue directo al teatro. Si el supuesto y falso Terry no aparecía tampoco ese día, montaría guardia hasta que se dignara volver. Si tanto interés tenía en el lugar, en algún momento debía dejarse ver, ¿no? Y entonces lo confrontaría y ahora sí que no lo dejaría poner pretexto alguno para eludirla. Al llegar se encontró con una escena que no supo si la hacía reír o llorar, pero definitivamente no disminuyó en lo más mínimo la alteración de que era presa desde la noche pasada. El lugar era un reverendo relajo, pues la luz se había ido, por enésima ocasión,
justo cuando iban a intentar utilizar una compactadora industrial para tratar de derribar un muro. Como la luz no fue indispensable, fueron por pesados mazos para hacer la labor a golpe limpio. Pero entonces las herramientas salieron volando de las manos de sus portadores y fueron a parar al otro lado de la habitación, donde al caer se desprendieron las cabezas de los mangos. Esto, por supuesto, provocó el terror de los pobres hombres y ahora estaban prácticamente en paro. Steer y sobre todo Archie intentaban calmarlos y lograr que volvieran al trabajo, sin éxito alguno. Cuando Candy llegó, la recibieron todos con un torrente de quejas y reclamos, que sus primos atajaron hábilmente, pues el abogado les prometió hablar con ella y ver el mejor modo de solucionar las cosas. ¿Dónde estabas, Candy?, preguntó el impaciente Archibald, que era de cabello castaño claro, pero cuando ella se sacó los lentes se quedó impactado por el terrible aspecto de su prima. «Dios santo, ¿qué te pasó?» «Nada, solamente me desvelé», contestó ella sin querer darle demasiada importancia a sus ojos de mapache. «Mejor ocupémonos de esta situación. ¿Qué podemos hacer, chicos?» «Pues lo primero sería mandar traer un sacerdote para que eche agua bendita, ¿no?», quiso bromear Steer para aligerar un poco la tensión del momento recién vivido por la pecosa. «No digas tonterías, hermano», se apresuró a decir el elegante castaño, viendo que la rubia no estaba precisamente tranquila en ese instante, aunque ella se esforzaba por aparentar que sí, pues sonrió ligeramente. «Calma, Archie querido, quizá no sea mala idea si eso tranquiliza a los trabajadores. Ya ves que juran que el lugar está embrujado». Se encogió de hombros. «Son supersticiones para holgazanear», se apresuró a asegurar el joven. «¿Sabes, hermanito?», empezó el de anteojos. «Yo mismo vi cómo esos mazos salieron volando de las manos de Daniel y Joseph. Ellos no los lanzaron». «Alistair, ¿me vas a decir que tú crees todas esas patrañas?», refutó su hermano menor, empezando a exasperarse ante la mirada atónita de Candice. «Por supuesto que no. Lo que sí te digo es que lo vi personalmente, así como me ha tocado ser testigo de otras cosas raras que pasan en este sitio. ¿O acaso crees que los trabajadores se demoran nada más porque sí? Y acuérdate de la basura que te cayó encima de repente». Levantó un poco la voz, cosa rara en el siempre amable pelinegro. «Vamos, chicos, cálmense», intervino Candy conciliadora, y quien estaba viendo en este pequeño incidente una buena oportunidad de quedarse sola en el teatro y ver si pescaba de una vez por todas a ese estafador, que de seguro no se presentaba ante los demás para intentar engatusarla a ella sola. «¿Por qué no nos tomamos el día todos? Parece que los ánimos no son los mejores. Además, no me caería nada mal dormir un poco», sonrió algo avergonzada. «Será un día libre con paga, Archie. Dile a todo el mundo que tiene el día y que yo personalmente vendré por la tarde con un sacerdote. Eso los tranquilizará, ¿no crees?» «Supongo que sí, pero gatita, ¿en verdad traerás un cura? ¿También le crees a esta partida de zánganos?», ladeó la cabeza incrédulo. «No se trata de creerles o no, gatito. Me refiero a que eso los calmará. Y si bien dudo que sea necesario, tampoco es que haga daño un poco de agua bendita, ¿no creen?». «Estoy de acuerdo», dijo el arquitecto, logrando una hermosa sonrisa en la chica. «Entonces no se diga más. Vámonos todos. Yo vendré por la tarde y mañana todo volverá a la normalidad», habló ella firmemente. «Está bien, pero solamente porque tú lo decidiste, primita», concluyó el castaño, yendo a cumplir con sus indicaciones. Y así el viejo Winter Garden quedó vacío en menos de 10 minutos. Candy, tal como dijo, se retiró a su casa a dormir un poco, y por la tarde volvería al sitio.